Reporte 100. Y agradecemos mucho al doctor Ernesto Duarte Tagles por acompañarnos en esta mañana. Gracias. Al contrario, muchas gracias, buenos días. Encantado de estar por aquí. Y lo presento como cirujano general, que tiene además especialidad en endoscopía, enfermedades hepáticas, aunque muchos lo identifiquen en el tema de trasplantes, porque tiene años dedicados a esto y de pronto parece que nomás se dedica a los trasplantes. Sí, así es. Pero en realidad se sorprenden que de repente pueda haber otras cosas. El mismo Juan Carlos. Sí, ¿verdad? Sí. El mismo Juan Carlos. También esto, es que fue tanta la presencia en medios, recordamos, durante el tiempo que estuvo en el CESTRA, que por la intensa campaña que estaba realizando. Y por cierto, publicó recientemente en su cuenta de Twitter, haciendo alusión a las cifras que se manejan en España, del número de trasplantes y la comparación de cómo están allá y de cómo estamos en México. ¿Por qué tenemos que compararnos con España? ¿Qué hace España para que nosotros lo veamos y volteemos hacia allá? Bueno, híjole, pues bueno, hace las cosas. Para empezar hay que decir qué dice esta información, si nos dice. Bueno, comenta, esta es la información del Observatorio Global en materia de donación y trasplantes, que todos los años pues hace un recuento de todos los países del mundo, agrupados por regiones, y establece lo que es la cantidad de donaciones, los números totales de donaciones, de trasplantes, pero sobre todo la tasa, porque en cuestión de donación y trasplantes, la manera en que se mide la productividad y la eficacia de un programa es en tasa, porque evidentemente habrá países que son más grandes, con mayor población, y si abogamos los números absolutos, pues van a tener más trasplantes o más donaciones, pero si los ponemos en relación al tamaño poblacional, pues ya da la cifra exacta para ver la eficacia. Bueno, en la red Consejo Iberoamérica, que se reunió en septiembre y al cual fui invitado en Buenos Aires, en Argentina, ahí se discutieron ciertas problemáticas de todos los países y se comentó la red Consejo, y recién lo publicó. España comenta que hicieron en el 2021, todavía en periodo de pandemia, 4,782 trasplantes de órganos sólidos, y en México órganos sólidos, órganos sólidos, riñón, pulmón, corazón, hígado, páncreas, intestino delgado, y México hizo 2,136. De hecho, comenta que, por ejemplo, hicieron 2,951 trasplantes de riñón en España contra 1,971 que hicimos nosotros aquí. La gran diferencia es que en España, de esos 2,900, más del 90% fueron por donante cadavérico, y aquí solamente de los 1,900, arribita de 470 solamente fueron por donante cadavérico, ¿no? Entonces la relación es inversa. De hecho, en esa reunión donde estuvimos en la red Consejo, a México lo cuestionaron, por qué sigue favoreciendo el donante vivo, que no tiene nada malo, es muy bueno porque resuelve una problemática de salud, pero eso hace que se olvide el donante cadavérico, y entonces genera que, por ejemplo, se hicieron en España el año pasado 362 trasplantes de pulmón y aquí en México solamente 5. Se hicieron 302 trasplantes cardíacos y aquí en México solamente 25. Y obviamente el de pulmón y el de corazón pues tiene que ser donante cadavérico, ¿no? Porque si pues no, sí, ni modo que fuéramos a los aztecas, ¿verdad? Y quitarle los corazones. De lo que se trata es de si la persona fallece, pues ya lo que no le va a servir ni muerto le puede servir. Así es. Y eso es porque tenemos una de las tasas de donación cadavérica más bajas de Latinoamérica. Tenemos 2 donantes por millón de habitantes, cuando países como Uruguay terminó con 13, obviamente por pandemia ellos estaban teniendo arriba de 20,
pero Uruguay tiene una población de 3 millones y medio de habitantes, ¿no? Entonces, algo está pasando ahí. Ellos pusieron los ojos en México en el sentido, como menciona, crítico. ¿Por qué? ¿En qué es lo que no estamos haciendo en México? Desafortunadamente no hay una política pública, una política de apoyo permanente y total en materia de donación y trasplantes, ¿no? Siguen siendo esfuerzos locos regionales. ¿Y qué pasó en España? España tuvo su primer trasplante en la historia en 1965 y México tuvo su primer trasplante en 1963. O sea, México empezó primero los trasplantes. Y de hecho la legislación en México fue primera. México fue un país de los primeros países en legislar en la materia. En 1970, el capítulo 14 del Código de Salud era el referente a eso. Pero ahí se estancó, y ya como pasa, ¿no? Legisladores vinieron y pasaron y se le hicieron muchas reformas al Código Sanitario. Luego en 1983 entra la Ley General de Salud y siguen, pero se quedaron en tintero y nunca se aterrizaron, y por eso somos de los países grandes de América Latina con las tasas más bajas de donación. Y a la par que está baja la tasa de donación, está aumentando desproporcionadamente la necesidad de mayor número demanda, pues, sí, de órganos. Sí, correcto. Acuérdate que siempre se ha dicho que somos un país de tercer mundo en términos económicos, pero con enfermedades de primer mundo. O sea, desde hace más de 30 años las enfermedades cardiovasculares son la causa número 1 de mortalidad. La segunda es diabetes. Solamente ahora con pandemia fue el COVID la segunda causa. Pero entonces, ¿por qué? Porque tenemos unos hábitos de vida nada saludables. En las escuelas no se promueve el deporte como actividad rutinaria, como una actividad de la vida. La alimentación, pues también se privilegia el consumo de los refrescos endulzados y gaseosos sobre el agua, y eso hace que, por ejemplo, entonces entre diabetes y hipertensión, por ejemplo aquí en Sonora y en el país, el 70% de las causas de insuficiencia renal son esas dos enfermedades, y en el 90% está involucrado el sobrepeso y la obesidad. Ahora, de estas enfermedades que llevan a la insuficiencia renal, ¿necesariamente todas las personas que tienen insuficiencia renal van a necesitar un trasplante? No necesariamente. ¿No? Existen grados de insuficiencia renal. Entonces, los grados más avanzados son 5, el grado más 4 o 5 ¿Se puede tratar? ¿Se puede llegar a...? Sí se trata. De hecho, no todas las insuficiencias renales entran en terapia sustitutiva. A veces entran en hemodiálisis y a veces es posible revertir y salir de las hemodiálisis, pero hay enfermedades que o sí invariablemente van a evolucionar a una insuficiencia renal crónica terminal. Ahí es cuando se da el contexto de la necesidad del trasplante. Nos dicen de nuestro auditorio que si resulta muy difícil conseguir sangre, donadores de sangre, cuánti más de órganos. Pues sí, aunque es solidaria la gente, pero sí se necesita. Esto es algo que todos los días se tiene que hablar. ¿Por qué? Porque pues nadie quiere morirse, ¿no? Nadie, bueno, a lo Para mejor empezar, nadie quiere enfermarse. Nadie quiere enfermarse, sí. Entonces, eso de que la sociedad mexicana, que se burla de la muerte y que las catrinas y todo eso, pues realmente es más que nada para la nota de Estéreo 100, cuando ¿verdad? alguien se muere nadie anda así bailando, así, ni festejando, ni vistiéndose, ¿no? de... Entonces, cuanto menos la situación de una donación, si no tienen pensado en eso, y resulta que la entrevista familiar, que así se le llama, cuando van a hablar la persona encargada de esto, que es el coordinador hospitalario de donación, hablar con la familia para solicitar el consentimiento de donación, pues es justo cuando minutos antes le dijeron que ya se murió, y ahí es donde entre más
si la gente escucha más esto, no les va a caer tan de sorpresa y entonces van a estar más prontas. Pero si de repente se olvida, pues sí se va a entrar en estado de choque y decir, doctor, qué inhumano es usted, ¿no? Al respecto, le comento a nuestro auditorio, he tenido la oportunidad de seguir este tema desde hace tiempo y colaborar, por ejemplo, con unos programas que hemos tenido junto con el doctor Duarte Tagles y que hemos entrevistas con especialistas nacionales, internacionales, en transmisiones que estuvimos haciendo durante un año. Y también he tenido la oportunidad de poder estar justo en ese momento que mencionan en el hospital, cuando se hace esta solicitud a la familia de si quieren ser donantes en ese momento. Me ha tocado estar también en el quirófano, en el proceso cuando se extrae un órgano para hacer justamente un trasplante, y es tan sorprendente todo esto que se vive en los momentos previos y en los momentos posteriores, y ver también a la persona que está viva gracias a una donación, desde adolescentes y adultos que se les da esa oportunidad de poder seguir viviendo. Bueno, y entonces a lo que menciono, le decía, es que durante el proceso justo ese en el que una persona fallece, resulta tan sorprendente ver al médico decirle, comunicarle a la persona, en primer lugar, que su familiar tiene muerte encefálica. Y una vez que le dicen tiene muerte encefálica, tener que plantearle que si están dispuestos a donar. Son momentos muy difíciles, pero solamente cuando uno está ahí, quizás, entiende por qué tienen que hacerlo en ese momento, la solicitud. Sí, así es. Dicho objetivamente, pues es porque, por ejemplo, el cuerpo se va deteriorando y entonces puede entrar en paro cardíaco en minutos. Haciendo la corrección, la aclaración, perdón, que cuando hay muerte encefálica, esta se tiene que comprobar por medio de un estudio específico, que puede ser un electroencefalograma o un estudio de imagenología, tomografía o resonancia, que demuestre que ya no llega sangre al cerebro. Cuando esto se hace y se ve que, no, por ejemplo, una tomografía y no llega sangre al cerebro, en el momento, el día y la hora en el que se hizo ese estudio es la hora de defunción. Aunque al día siguiente se haga la cirugía o no aceptaron donar y al día siguiente tenga parada cardíaca, en realidad la hora de defunción y el día fue cuando se decretó la muerte encefálica. Por eso ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás, ya está tan muerto como que si vemos a alguien que está en el ataúd y le queremos poner este suero para revivirlo, pues no va a pasar nada. Entonces lo único que tenemos son esos minutos, porque en ese momento entran una serie de descompensaciones en el cuerpo que pueden ocasionar que el corazón se pare. Y para que un órgano sea útil para trasplante necesita que se esté conservando el latido cardíaco. ¿Qué es lo que está haciendo el aparato? Haciendo como las veces de la maquinita que está impulsando ese... Pues con medicamentos se logra mantener a veces que el corazón siga latiendo de manera artificial para poder, que el tiempo suficiente para poder extraer los órganos, ¿no? Nos dicen, tengo mi credencial de donación de órganos desde hace aproximadamente 30 años. ¿Debo estar yendo a actualizar y ratificar mi decisión? Si es así, ¿dónde se hace? No es necesario. Obviamente si lo tienen la licencia, pues nada más que se fije cada vez que vaya a renovarla, que le pongan que sí, ¿verdad? Porque a veces él o la encargada de ahí, pues a mí una vez fui a renovar, les tuve que decir, oye, me la tuvieron que reimprimir porque me pusieron que no. Le dije, oye, pues si ni siquiera me preguntaste, ¿no? Pero además de la licencia hay algo importante Y a propósito de las fechas que estamos viviendo, ¿verdad? Lo más importante es dejarlo claro con la familia. De hecho, lo dijimos ahorita, al momento en que se anuncia, se dice que alguien murió, pues es en ese momento, dejamos pasar unos minutos y hacemos la entrevista familiar. Entonces, una de las preguntas que se hacen, oigan, ¿ustedes hablaron sobre donación de órganos y dijeron algo? O si nunca lo hablaron, ¿qué hubiera, si estuviera él aquí o ella aquí presente, qué dirían? Entonces es muy importante que lo hablen en la familia, porque si la persona que estamos entrevistando no está de acuerdo en donación, pero si sí lo hablaron y el difunto o la difunta dijeron que quieren ser donantes, es muy difícil que el doliente, el vivo, se niegue a no hacer la voluntad de su recién fallecido. Entonces
¿Y cuándo se tiene que hablar esto? Pues no hay de otra más que en las sobremesas, cuando estamos reunidos en familia, a propósito de fechas donde nos reunimos en familia, ¿no? Es decir, nadie en el hospital va a buscar su credencial de lector y nadie, ninguna autoridad, ningún médico, nada más porque diga ahí la licencia que ¿Lo es vamos donante, a tomar? lo van a tomar. No, siempre se va a preguntar el parecer de la familia. Es un vacío legal que hay, pero pues es mejor, digo, hemos visto ahora con COVID, vimos cómo muchos familiares se iban y les pegaban a los médicos y a las enfermeras, pues igual, imagínense, ¿no? De que tomamos los órganos de la mamá de alguien, del hijo de alguien, pues no. Sí. En cuanto, dice, ¿qué tan importante los asesores de las cámaras legislativas, que lo dijo, que se quedan en el tintero, esto tan importante, lo de las donaciones? No entiendo la pregunta. No sé si se referirá a que se debiera legislar. Pues es que sí está legislado, pero por ejemplo, alguna ahora, modificación. Desde hace, por ejemplo, en las legislaturas pasadas, aquí en el Congreso del Estado se quiso legislar sobre que a dar remuneración por medio de educación o algo a los familiares que donaran. Pues no, eso no se puede hacer porque la donación es altruista, la donación pues pierde el sentido de lo que es donación. No puedes condicionar un gesto solidario porque solamente te van a dar de comer o te van a educar, van a educar a tus hijos por el resto de la vida. Nos dicen, lo mejor sería tener el documento de voluntad anticipada para la donación de órganos. ¿Cuál es el documento de voluntad anticipada? Bueno, no aplica, es lo de decir que si yo tengo una enfermedad terminal no quiero que me hagan, resumiendo, que me hagan esfuerzos extraordinarios para mantenerme vivo. Y sí, es un recoveco por ahí para la voluntad anticipada, de ahí tener más donaciones. El documento de la persona que tiene muchos años, ¿se referirá a este otro documento de otra credencial que podemos tener también, la que se hace ante Senatra? Bueno, en el Senatra, en senatra.gov.mx hay un link que dice donante voluntario. Ahí pueden ingresar, ponen sus datos, su nombre, fecha de nacimiento, edad, CURP, y en automático, le dan enter, en automático le sale una credencial ya con sus datos que la pueden imprimir y traer en casa. Sí sirve, pues si en ese momento se murió y por alguien ya me pasó, dijo, no, es que mi papá no hubiera estado de acuerdo, y de repente se fue el muchacho, el hijo, y de repente me habla y me dice, ¿sabes qué? Revisé en casa y mi papá había dicho que sí. Sí, entonces, nos dicen sí que respecto al comentario de la voluntad anticipada para la donación de órganos, ya es ley en Sonora. Sí, pero no está lo de, se refiere a lo otro, no a lo de que no hacer esfuerzos extraordinarios, pero no a lo de tomar los órganos. No se puede hacer. Todavía no. Siempre en este tema hay algo importante que mencionar, doctor. ¿Qué pasa? Sí, hay algo importante que mencionar, que ahorita que Katy dijo que había participado, bueno, a propósito, que felicidades porque ganaste un premio nacional de periodismo por un reportaje que hiciste en donación y trasplante. ¿Qué es lo importante? Que ahora que se van a reunir en familia, comenten, que no tengan miedo de hablar sobre lo que es la donación de órganos, que más de 20,000 personas están en situación de espera en México. Es un subregistro de lo que hay realmente, porque se estima que son más de 60,000 los que en realidad necesitan un trasplante, y la única posibilidad es que alguien diga que sí quiere donar cuando fallezca. Solamente del 1 al 2% de las defunciones hospitalarias es por muerte encefálica. Si están bajo el número, pues hay que ir a apuntar a que todos digamos que sí. Como decimos, hoy por mí, mañana por ti, ¿no? Bien, ¿cómo contactarlo en redes sociales? Pues por Dr. Tagles, Dr. Tagles, así estoy en Face, en Instagram y en Twitter. Se ha abierto las 24 horas. Gracias, doctor Ernesto Duarte Tagles. Reporte 100.